todos, bienvenidos a Matemáticas. Y lo que vamos a hacer hoy básicamente va a ser un pequeño repaso de básicamente lo que os entra para el examen, ¿vale? Que es el próximo 25 de mayo, próximo lunes. Y os contaré un poco cómo va a funcionar el examen. Y bueno, de paso repasaremos y corregiremos los dos ejercicios que teníamos entre manos de funciones cuadráticas, ¿de acuerdo? Mirad, uno de los objetivos más importantes que tiene el tema, que teníamos que conseguir, digamos, es el de representar una función, sea cual sea. Hasta ahora sabíamos representar funciones que eran muy sencillas, porque lo habíamos hecho en el tema de ecuaciones, pero quizá no teníamos tanta idea de cómo representar funciones cuadráticas o todo tipo de funciones, ¿vale? Entonces, representar una función va a estar sí o sí en el examen. Vais a tener que representar una función, yo os daré una expresión algebraica y tenéis que dar una tabla de valores, acordaos, ¿vale? De dar una tabla de valores e ir dando valores a la x, los típicos son estos, aunque podéis elegirlos vosotros, y obtener los valores de y, ¿vale? Cada una de estas parejas de números será un punto, en un eje de coordenadas representáis, ¿vale? Bien, más cosas que tenemos que saber para el examen. Pues saber describir una función en función de sus características principales, ¿vale? ¿Qué características son? Si la función es ascendente o descendente. Acordaos que en función de cómo yo vea la función, si yo tengo, en función de cómo ve la función, grande Dani, ¿vale? Si yo tengo este tipo de función, donde a medida que yo voy hacia la derecha la función sube, es una función ascendente. Si la tengo al revés, es una función descendente. Es posible que tengáis funciones, como pasa con las cuadráticas, que primero ascienden y luego bajan, o es posible que os ponga una función que no estemos acostumbrados a ver, que no hayamos visto, que haga este tipo de cosas. Pues aquí está claro que tendrá regiones que son ascendentes, regiones que son descendentes y regiones que vuelven a ascender. En el caso de una parábola normal, como esta, si veis que aquí es donde se produce el cambio, y esto por ejemplo es el punto x igual a 5, pues podríamos decir que es ascendente hasta x igual a 5 y descendente, ¿vale? Desde x igual a 5, ¿vale? Básicamente es describir en qué región de mis ejes de coordenadas sube la función o desciende, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo pedir, ¿vale? Para las propiedades, pues básicamente los máximos y mínimos. Acordaos que los máximos era el máximo valor que alcanzaba una función y el mínimo es el mínimo valor que alcanza una función. ¿De acuerdo? Lo vimos en un vídeo hace un par de semanitas. Los puntos de corte. Cualquier función puede tener puntos de corte con los ejes y tenemos que saber que es el punto en el que se cruza esa función con los ejes. ¿De acuerdo? Si yo tengo estos ejes de coordenadas y tengo esta función, tendríamos que hablar de este punto de corte y este punto de corte, ¿vale? Y luego el tipo de función. En función de la expresión que yo os dé, o de las figuras que yo os dé, pues tenéis que saber qué función es afín, qué función es lineal, qué función es cuadrática y qué función es constante, ¿vale? Y luego saber determinar unas propiedades clave que tienen las funciones. En el caso de las funciones afines, la pendiente y la ordenada en el origen, y en el caso de las funciones cuadráticas, los puntos de corte y el vértice, ¿vale? Que es más o menos lo último que hemos hecho. Bien, fijaos que no hay... Todo esto es el tema que hemos dado resumido en una serie de cosas y habrá un ejercicio de cada tipo. Habrá un ejercicio de representar, habrá un ejercicio de obtener las características, o describirlas, mejor dicho, y otra de obtener propiedades clave. ¿Vale? Aquí os puedo dar o bien una gráfica o bien una expresión algebraica y tenéis que determinar qué propiedades os pido en el ejercicio, ¿vale? Habrá seguramente 5 modelos distintos de examen y os citaré en tríos, más o menos, ¿vale? Sois 16, no da exactamente para tríos, seguramente habrá un cuarteto, pero os citaré de 3 en 3, de forma aleatoria. Haré el sorteo el día anterior, seguramente, en mi casa. Y o bien el jueves ya habré hecho el sorteo y os citaré y os mandaré una Exemptia con el orden en que tendríais que entrar en el examen. Y bueno, a la hora del examen sería entrar al directo y hacemos el examen, básicamente. Intentaré que me presten alguna hora para intentar hacerlo un poco más pronto, que no se nos vaya la hora de comer, ¿de acuerdo?
El, el examen con 3 ejercicios no debería durar más de 25 minutos. Además van a ser sencillos. Así que, en principio, entraríais 3, en 20-25 minutos nos quitamos de encima el examen, entrarían otros 3 y iríamos de esta forma, ¿vale? Y ya os daría un horario para que vayáis entrando. Aparte de esto, ya está, no hay más. Realmente esto va a ser el examen, ¿vale? Después de funciones empezaremos un nuevo tema para el que habrá un trabajo final a principios de junio, ¿de acuerdo? Si os parece, bueno, los 2 días que quedan de mates, que serían el miércoles y el jueves, entiendo que en algún día sería ideal que pudiéramos hacer un directo, ¿vale? Seguramente jueves, para aclarar dudas del examen y quizá hacer un repaso de aquellos puntos que tengáis más flojos. ¿Por qué así? Pues porque está claro que estando en casa no es posible que no entendáis las cosas igual que estando en el cole, ¿vale? Estando en el cole y aquí en casa, a mí ya sabéis que no me cuesta nada repetir cualquier cosa. Además, lo bueno que tiene un vídeo es que podéis volver atrás, podéis repetirlo, etcétera. Eso es lo bueno que tiene. Lo malo que tiene es que yo no estoy allí físicamente con vosotros y si tenéis alguna duda y no entendéis, por mucho que echéis atrás, muchas veces no la podéis resolver. Y yo quizá no puedo controlar de forma tan eficiente, si no estoy delante vuestra, que entendéis realmente lo que quiero que entendáis de esto. Así que el jueves seguramente haremos un directo para aclarar dudas de todo lo que tengáis y lo que me queráis preguntar y lo que tengáis más flojo lo podemos hacer aquí, todos juntos, para intentar resolver estas dudas, ¿de acuerdo? Yo repasaría a lo largo de esta semana, no solo con las clases, sino cuando os tengáis que estudiar estas cosas, intentar acostumbraros a representar una función para poder hacerlo bien y rápido el día del examen. Mirad a ver distintas características de distintos tipos de función, ¿vale? Esto también lo repasaremos. Y lo que hemos hecho de ordenada en el origen, pendiente para funciones afines y de puntos de corte y vértice para funciones cuadráticas, ¿vale? La parte de digamos, obtener la función analítica o la expresión algebraica de una función a partir de un enunciado, he preferido no preguntarla en el examen porque para unas personas a veces es como muy complicado ver la relación entre las cosas y poder obtener bien la función analítica o no, y como ya lo hemos trabajado también en tareas y demás, creo que puede quitar mucho tiempo del examen y tampoco quiero que os quedéis cortos. El examen no va a ser largo, pero si pongo un ejercicio en el que os vayáis a enganchar, desde luego vamos a tener un problema. Y yo quiero al final evaluar que las cosas más importantes del tema las sabéis hacer. No hay necesidad de poner las cosas mucho más difíciles de lo que ya os pueden parecer de por sí, por el simple hecho de no estar en clase haciendo una clase normal, digamos, ¿no? Así que, bueno, esto va a ser el examen. Y si os parece, vamos a repasar el ejercicio que os mandé, en el que tenéis que representar y decir las propiedades clave, estas dos cositas, de las funciones cuadráticas que os mandé, ¿de acuerdo? Así que, vamos allá. En función de cómo haga los modelos de examen, valoraré si el examen lo hacemos de 25 minutos o de 30. Creo que no tenéis ningún otro examen ese lunes, lo puse ahí, puse jueves, pero como teníamos problemas con el examen de María y ella sí que no podía cambiarlo, al final lo adelantamos a lunes. Pero creo que no tenéis ningún otro examen ahí, de manera que si puedo disponer de las horas de directo de otros compañeros, seguramente empezaremos pronto, en plan a las 10 o 11, ¿vale? Para que así, en cuestión de 2 horas y media, o 3, para mí, que estaré ahí constantemente, pero vosotros en intervalitos de 25 o 30 minutos podéis hacer el examen y tengáis tiempo suficiente, ¿vale? Bien, en la primera que teníamos era menos x cuadrado más 4x menos 3. Nos pide que representemos la función, ¿de acuerdo? De manera que vamos a hacer ya un eje de coordenadas y vamos a hacer una tabla de valores. Mirad,
Si yo ahora le doy una serie de valores aquí, como puede ser, por ejemplo, el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2, simplemente tengo que sustituir en la x para obtener cuál es el valor de la y, ¿vale? Acordaos que esto es lo mismo que y igual a menos x cuadrado más 4x menos 3. Luego, cuando yo sustituya aquí por -2, me dará un valor de y para x igual a -2. Cuando sustituya por 0, me dará un valor de y para x igual a 0, ¿de acuerdo? Luego, -2 sería -2 al cuadrado es 4, menos 4, ¿vale? 4 por -2 es -8, luego ya tendríamos -12 y -3 sería -15. Vale. En el siguiente tendríamos -1 al cuadrado más 4 por -1, -3. Luego tendríamos -1 al cuadrado es 1, -1, 4 por -1 es -4, -1 menos 4 es -5, -3, -8. Si yo ahora aquí pongo un 0, porque sustituyo la x por 0, pues fijaos que 0 al cuadrado es 0, menos 0 es 0 igual, 4 por 0 es 0 y -3 sería -3. Si ahora uso un 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1, ¿vale? Más 4 por 1, 4, -3. Esto básicamente es 0. ¿Vale? 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 3 es -4, 4 menos 4, 0. Si uso el 2, tendríamos menos 2 al cuadrado más 4 por 2, menos 3. 2 al cuadrado es 4, tendríamos menos 4, más 4 por 2, 8, menos 4 más 8, 4, menos 3, 1. ¿Vale? Esto, acordaos que lo podéis poner en la calculadora. La calculadora tiene una línea para que pongáis fórmulas y luego abajo está el resultado, de manera que todo esto, si lo ponéis bien, y eso significa que pongáis bien los paréntesis cuando sustituís, lo podéis poner todo seguido y vuestra calculadora lo hace de forma automática, ¿de acuerdo? Pasa que yo ahora mismo no estoy usando calculadora y voy haciendo cuentas una a una. Bien, yo tengo que representar estos puntos que tengo aquí. ¿Cómo lo hago? Además de esto, puedo calcular el vértice. Acordaos que la x del vértice es menos b partido 2a. b es 4, luego esto será menos 4 y 2a sería 2 por menos 1, porque aquí la a vale menos 1. Menos 4 partido menos 2 por menos 1, esto es menos 2, menos 4 partido menos 2 es más 2. Luego en x igual a 2 tengo el vértice. X igual a 2, y igual a 1. Luego, ya sé dónde me cae el vértice también. Vamos a hacer este eje de coordenadas con 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y este lo vamos a hacer un poco más grande, el de la y, ¿de acuerdo? Porque, bueno, básicamente porque fijaos que me llega hasta menos 15 y si lo hago de esta forma tendría que empezar a pintar mi pared y no es plan. Entonces tendríamos aquí, vamos a hacer menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, lo vamos a alargar un poco. Menos 14 y menos 15. Menos 16, disculpad. Vamos de 2 en 2, ¿vale? Entre menos 14 y menos 16 está claro que aquí tendremos el menos 15, ¿vale? De esta forma, aunque sean impares, será fácil poder ponerlos, ¿vale? En el menos 2, menos 15. Luego bajamos desde menos 2 hasta menos 15. Un poco más a la izquierda. Después, menos 1, menos 8. Luego desde el menos 1 vamos hasta menos 8, que está aquí. Luego tenemos 0, menos 3. 0, menos 3, que está aquí en medio de menos 2 y menos 4, ¿vale? Luego el 1, 0. 1 en las x, 0 en las y. Que además sé que es el vértice, porque aquí, cuando la x vale 2, estoy en el vértice. Luego, sin saber nada, ¿vale? A ver. Sí, ¿verdad? 1 menos 4, 0, sí. Y con 2, sí, está bien. El vértice, perdón, no es el 1, 0, sino es el 2, 1. Se me ha ido a mí. Estaba yo aquí arriba y me refería a este punto de aquí. El que es 2, 1,
aquí no hemos puesto numeritos, pero los vamos a poner, ¿vale? Es el que va a ser el vértice. Luego, ya sé que esto sube, fijaos, sube y llega hasta aquí. Y luego seguirá bajando. Sin hacer nada, es decir, sin prácticamente hacer cálculos aquí, yo ya sé que el 3 va a estar aquí. Cuando yo pongo aquí un 3, esto va a ser 0. Lo podemos comprobar, ¿vale? Pero bueno, básicamente, aquí tenemos menos 3 al cuadrado más 4 por 3, menos 3. 3 al cuadrado es 9, luego esto será menos 9, más 4 por 3, que son 12, menos 9 más 12, 3. 3 menos 3, 0. ¿Por qué lo sé? Porque las funciones cuadráticas, acordaos que son simétricas, ¿vale? El 4 va a ser menos 3. El 5 va a ser menos 8. El 6 va a ser menos 15. ¿Vale? Las parábolas son simétricas respecto al vértice. Si yo hago una línea de esta forma, en el vértice, me encuentro en que tengo una imagen que se llama especular, como si esta línea fuera un espejo y esta parte de la parábola se viera representada al otro lado, ¿de acuerdo? Se llama simetría vertical. 4 menos 3, pues 4 menos 3. 5 menos 8. Y 6 menos 15. Con esto tendríamos representada nuestra función. ¿Cuáles son los puntos clave? Las propiedades clave que teníamos, los puntos de corte. ¿Tenemos qué puntos de corte? Fijaos, aquellos en los que tengo un 0 aquí en la tabla de valores, ¿vale? O aquellos en los que yo veo en la gráfica que cortan con los ejes. También los puedo obtener de esta forma, como hemos hecho con el vértice. Bueno, perdona, el vértice no es un punto de corte. Estaba pensando ya en el vértice, que es otra propiedad clave. Podríamos obtenerlos, quiero decir, si sustituimos la x por 0 o si resolvemos la ecuación de segundo grado, ¿vale? Nos debería dar lo mismo. Finalmente, el vértice, que es este punto clave de aquí, ¿vale? Lo hemos obtenido, ahora sí, que me estaba adelantando yo antes, ¿vale? Lo hemos obtenido haciendo la fórmula del vértice, que es menos b partido 2a. ¿Ok? Ya tendríamos las propiedades clave de esta función cuadrática. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Esta ya la tenemos representada y tenemos etiquetados cuáles son esos puntos clave, que son los puntos de corte con los ejes y el punto en el que se encuentra el vértice. Y en la siguiente tenemos x cuadrado menos 6x más 5. Bien, de nuevo vamos a hacer una tabla de valores, porque nos pide representar y luego obtener los puntos de corte y el vértice. Si solo nos pidieran las propiedades clave, no sería necesario representarla, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo esto aquí, pues menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿vale? Son los típicos, pero ya veis que en la otra nos ha hecho falta obtener otros puntos porque se nos quedaba justamente en el vértice. Menos 2, esto sería menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, más 5, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado es 4, menos 6 por menos 2 es 12, estos serían 4 más 12, 16, más 5, 21. Parece que esta también va a ser bastante grande. En el siguiente tenemos menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1, más 5. ¿Vale? Menos 1 al cuadrado es 1, menos 6 por menos 1 es más 6, 1 más 6, 7, y 5, perdón, he puesto el 7 del que estaba hablando. Hasta aquí 7 más 5, 12, ¿vale? Entonces, con el 0, fijaos que es 0 al cuadrado, menos 6 por 0 más 5, esto es 0, más 5, 5. Con el 1 será 1 al cuadrado, menos 6 por 1 más 5, luego 1 al cuadrado es 1, 6 por 1 es menos 6, o sea, menos 6 por 1 es menos 6, 1 menos 6, 5, o sea, menos 5, más 5, 0. ¿Vale? Repito, 1 al cuadrado es 1, menos 6 por 1 es menos 6, 1 menos 6, menos 5, más 5, 0. Y en el de 2, 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 5. 2 al cuadrado es 4, ¿de acuerdo? Menos 6 por 2 es menos 12, 4 menos 12 es menos 8, más 5 menos 3. Bien,
Aquí de momento no vemos que haya ninguna repetición en las y, lo que significa que aún no hemos llegado al vértice. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a intentar representar lo que hay y ver algunos puntos de corte. Sí que hemos visto este punto de corte y este punto de corte. Pero bueno, vamos a representarla y así vemos cómo va esta gráfica, y si es necesario obtener los puntos de corte y el vértice de manera matemática, pues utilizaremos las fórmulas que conocemos. De nuevo, vamos a hacer un eje de coordenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Acordaos de que la separación entre números tiene que ser la misma para que el eje de coordenadas esté bien hecho, ¿vale? Lo que siempre os digo, en una hoja cuadriculada lo tendréis mucho más fácil porque ya tenéis las divisiones hechas, ¿de acuerdo? Y hacia arriba y hacia abajo, fijaos que llegamos hasta 21. Luego vamos a hacer esto de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21, ¿vale? Lo hago de esta forma porque tenemos varios números, fijaos, 21, 12, menos 3, que son divisibles por 3 y será mucho más fácil encontrar estos puntos en mi eje de coordenadas. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18, menos 21. No vamos a seguir, pues yo creo que ya lo tenemos bien. Y ahora vamos a representar esta función. Menos 2, 21. En el menos 2 estamos aquí arriba, en el 21. En el menos 1, 12. Menos 1 y subimos hasta 12, que es aquí. En el 0, 5. 5, pues esto será 4 y esto 5, estaremos aquí. En el 1, 0. 1, 0 es aquí. 2 menos 3. 2 menos 3. Fijaos que, bueno, no parece... también la separación es la que es porque esto no es una hoja de cuadros y yo probablemente no he respetado 100% la separación correcta, ¿vale? Pero no parece que vayamos a llegar aún al vértice, a menos que esto sea el vértice. Vamos a averiguarlo. ¿Cómo sacamos la x del vértice? Pues menos b partido 2 por a. Menos b en mi caso, fijaos que b ya es menos 6, luego tendríamos menos 6. Y 2 por a es 2 por 1. Menos 6 es 6, entre 2, 3. Pues mira, resulta que el vértice lo tenemos justamente en x igual a 3. Luego, si yo ahora aquí pongo un 3 y calculo cuánto vale la y, ese será nuestro vértice. Si lo hago, 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5, 3 al cuadrado son 9, 6 por 3 es 18, 9 menos 18 es menos 9, más 5 menos 4. Luego parece que aquí en el 3 ya llegamos a el vértice. Podríamos seguir, pero ya sabemos que este es el vértice y sabemos que aquí es donde vamos a tener la simetría de la parábola. Luego, ¿dónde estará el siguiente? En el 4, sin hacer nada, estaremos en menos 3. En el 5 estaremos en el 0. En el 6 estaremos en el 5. Y seguiríamos así, ¿vale? Luego, 4 menos 3, 5 estaríamos en el 0, 6 estaríamos en el 5, si hubiera un 7 estaríamos en el 12 y si hubiera un 8 estaríamos en el 21. Y esta pues, no es tan estrechita como otras, ¿vale? Sino que es un poco más gruesa. Aquí me ha quedado un poco regular, ¿vale? Pero bien, esta sería la función representada. ¿Cuáles son los puntos clave? Pues tenemos el vértice, que ya sabemos que está en el punto, hemos dicho 3 menos 4. ¿Y cuáles otros tenemos de puntos de corte? Tenemos este punto de corte, que está en el 5, 0, este punto de corte, que está en el 1, 0, fijaos, este punto de corte, que está en el 0, 5, y el vértice, que es este de aquí. ¿Vale? Estos serían los 4 puntos clave que tenemos en esta función. Acordaos que las cuadráticas en general pueden llegar a tener hasta 4 puntos clave. 1 de corte con el eje Y, 2 de corte con el eje X y el vértice.
hay veces que tienen menos, ¿vale? Hay veces que tienen menos porque si yo tengo un eje de coordenadas como puede ser este, y mi función... Uy, aquí no me ha salido muy bien esta línea. Como puede ser este, y mi función hace esto, esto sigue hacia arriba, esto sigue hacia arriba, pero esto no corta nunca con el eje X. De manera que no voy a tener puntos de corte con el eje X. Solo tendré, cuando este se junte con el eje Y, tendré un solo punto de corte con el eje Y y el vértice. Pero no tengo puntos de corte con el eje X. Por eso os digo, una función cuadrática puede tener hasta 4 puntos. Pero es posible que tenga menos. ¿De acuerdo? Bueno, he recibido bastantes ejercicios, ¿vale?, de vosotros, es decir, que ya habéis resuelto estos ejercicios de funciones cuadráticas y muchos ya me lo habéis enviado, ¿vale?, por ejemplo, la mayoría por correo, y ya los tengo, ya he visto que los habéis hecho, los he corregido, etcétera. Pero bueno, me siguen faltando algunos. Acordaos que, aunque quiero que lo hagáis, aunque sea tarde, hacedlo. Es decir, aunque me lo tengáis que mandar ya una vez que lo he corregido, tendréis menos nota de tarea, no mucha menos, ¿vale? Porque al final lo que quiero es que lo intentéis y veis si lo habéis entendido, para yo saber en qué fallamos, en qué no, en qué cosas se pueden, digamos, volver a explicar, porque no lo habéis entendido muy bien, etcétera. Si me los mandáis siempre una vez que ya están corregidos, yo no sé si lo habéis entendido o no. Luego en el examen será peor. De manera que intentadlo y enviádmelo antes de que yo los corrija en clase, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, si no me lo habéis enviado, enviádmelo, aunque sea ya a posteriori, y yo ya me anoto como que, bueno, me habéis enviado la tarea, aunque tarde, y obviamente no tendréis, digamos, un 0 en esta entrega. ¿Ok? Espero que estéis bien, que estéis muy bien, que poco a poco vayamos retomando la normalidad en nuestras vidas. Me alegro, la verdad, un poco, que ya se pueda salir un poco más, quizá visitar a los familiares, etcétera, con cuidado siempre, respetando distancia, respetando higiene, etcétera. Pero bueno, en general, que espero que estéis muy bien y que nos vemos en seguramente algún directo esta semana y hacemos un repasito de las cosas que podrían entrar para el examen, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego.